Y tras 2 semanas de competiciones, medallas y no pocas polémicas, concluyen los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín con la ceremonia oficial de clausura. Los organizadores se mostraron satisfechos con el transcurso de los Juegos a pesar de la pandemia. Los participantes cumplieron un estricto régimen de aislamiento para evitar contagios. En su balance final, las autoridades evitaron referirse al problema del dopaje de la patinadora rusa Kamila Valieva o a otras polémicas que han afectado el evento. Muy pendiente de esta clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín ha estado el periodista Adrián Foncillas, a quien saludamos a esta hora. Adrián, gracias por estar con nosotros. ¿Qué balance se puede hacer de estos Juegos Olímpicos con el trasfondo de las condiciones de seguridad sanitaria por la pandemia y también del boicot diplomático impulsado por Estados Unidos? Bueno, la cuestión de la pandemia era sin duda la que más inquietaba a China, un país que sigue fiel a su política de tolerancia cero, que cierra ciudades por media docena de casos y que mantiene sus fronteras cerradas, y que de repente tenía que lidiar con miles de personas llegadas de países con contagios desatados. Para ello diseñó una burbuja en la que han vivido todos los participantes durante 2 semanas con pruebas PCR diarias o la obligación de llevar mascarilla a excepción de en las habitaciones y los comedores. Ha sido un protocolo estricto, pero que ha sido llevadero y amable según los deportistas. Además, los controles han permitido que todos los positivos, más de 400, fueran detectados rápidamente y aislados, y han sido unos juegos sin coronavirus y sobre todo se ha impedido el gran miedo de China, que era el que el virus saliera del circuito cerrado y pasara a la población local. Adrián, ¿se llegó a sentir en los Juegos Olímpicos la tensión internacional que se vive actualmente ante la posibilidad de una invasión rusa a Ucrania? Bueno, el boicot diplomático generó una previsible pataleta china y los lamentos de que unos pocos politizaran el deporte, pero el asunto se olvidó tan pronto empezaron los Juegos y, a pesar de los llamamientos a ignorarlos, han sido los Juegos de Invierno más vistos de la historia. Recordemos que ese boicot no fue deportivo, que es el que de verdad daña a unos Juegos, sino diplomático, es decir, simbólico, y a pesar de todas las amenazas, solo fue seguido por Estados Unidos y otros 3 países que suelen acompañarle en sus políticas hostiles hacia China. Además, se acordó en un contexto de pandemia global y con las estrictas medidas de entrada que impone China, todos, mandatarios incluidos. Eso explica que solo una treintena de líderes llegaran a Pekín y en ese cuadro un boicot diplomático de 4 países no parece dramático. El contexto político, sin embargo, sí que ha acompañado a los Juegos. Recordemos que las portadas del día de la inauguración se las llevó la reunión entre Xi Jinping y Vladimir Putin, y que durante estas 2 semanas los Juegos han tenido que pelear por la atención mediática con la amenaza de la invasión de Ucrania. Adrián Foncillas en Pekín, gracias por estas informaciones.